Hola amigos, bienvenidos a este su canal Gatepleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, sus amigos servidor Osvaldo Quiñones y su canal Gatepleo. Está en hechos, noticias, información, así como los temas más importantes y controversiales. Y mire, me voy a trasladar a México y a Rusia. ¿Por qué a México y a Rusia? ¿A qué me refiero con eso? Es que se supone que hoy, justamente 25 de enero, se supone que el señor Andrés Manuel López Obrador tendría una conferencia de prensa, o una conferencia virtual o una llamada a su homólogo allá en Rusia, y hablo del presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin. Una llamada, ya sea una conferencia virtual o una llamada. Se supone, este 25 de enero. Pero este pasado 24 de enero, el señor Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba justamente que tenía síntomas de COVID, se le hizo la prueba, salió positivo. Así es que me uno al pueblo mexicano y mi solidaridad con el pueblo mexicano y el señor Andrés Manuel López Obrador, esperando que pronto se recupere y que pronto continúe dándonos esas noticias extraordinarias que sabe darnos y que continúe el recorrido por nuestro México, llevando la esperanza, progreso y desarrollo. Espero eso. Pero bueno, vamos, aún y con todo y eso, creo que con todo y eso aún así va a realizar esta llamada al señor Vladimir Putin. Ok, pero hay mucha expectativa referente a esta llamada que hará el señor Andrés Manuel López Obrador a su homólogo allá en Rusia. Muchos me imagino que están pensando de qué van a hablar estos dos líderes. Miren, yo en mi análisis creo y supongo que primero se va a hablar de la vacuna Sputnik V, que va a reemplazar o que está reemplazando en cantidades más de 7.5 millones que ya están, supuestamente un contrato que ya está escrito por esa cantidad de vacunas, y que reemplaza y que ya avanza por encima de la Pfizer, Moderna, Sinovac. O sea, ya la vacuna la vacuna rusa se viene a complementar con el resto, pero viene siendo la que tendrá mayor acceso en México. Entonces ya cambió la cosa ahí, para que vea usted, como lo había dicho su servidor Osvaldo Quiñones. Pero otra cosa muy importante, de la que yo creo que van a tomar mucho en cuenta, es la censura. La censura. Y digo porque justamente después de que este pasado 23 de enero, el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunciara en la matutina, en la mañanera, en la conferencia de prensa, que el encargado de Twitter en México era un priista de hueso colorado. Un panista, ¿ok? O sea, muy afiliado al Partido Acción Nacional, como usted lo conozca, el PAN o el Partido Acción Nacional. Muy afiliado a ellos. Y justamente después del 23 inicia la censura por parte de Twitter a cientos, miles y millones de mexicanos seguidores del señor Andrés Manuel López Obrador, afirmando que el representante de Twitter en México no es el que toma las decisiones, sino que las toma Twitter. Ok, pero vamos a un punto interesante. Lo dice Twitter. Entonces, ¿qué significa esto? No es censura, entonces significa que Facebook y Twitter ahora son los que deciden cuál es la palabra correcta, cuál pensamiento es correcto y cuál es incorrecto. Se han convertido en jueces que deciden a quién censuran y a quién no. Y no les gusta, digamos, el pensamiento crítico o la palabra crítica. Quieren alinearte en una línea política que les convenga a sus intereses. Y eso es censura. Porque todos tenemos derecho a expresar libremente, o a criticar una política, un estado o un país, dependiendo de sus políticas. Se supone que todos tenemos derecho a la libertad de expresión y tenemos derecho a la réplica, todos. Y se supone que la libertad de expresión es eso, el derecho a la réplica y el derecho a expresar tu pensamiento y tus palabras críticas. Pero resulta que Facebook y Twitter ahora deciden qué pensamiento es correcto, cuál es incorrecto, qué palabra es correcta, cuál es incorrecta, quién puede actuar y quién no puede actuar. Y eso es censura, es darle un golpe a la libertad de expresión. Me imagino precisamente que debido a eso, el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador se ha cambiado a Telegram. Y cientos y miles de millones de personas están cambiando a Telegram o a VK y a otros servidores, lo cual es totalmente correcto, y me imagino que de eso se va a hablar, la censura y los servidores de Estados Unidos que están censurando a quienes quieren y están imponiendo un tipo de línea política a seguir, y eso es censura, eso es motivación política y se acabó. Me imagino que se va a hablar de eso, buscar nuevos servidores. Ya tenemos a los rusos, pero México necesita la propia.
aunque después interactúe con el resto, pero necesita la propia para que no pueda ser censurado los mexicanos. Ok, se va a hablar, me imagino que se tiene que abordar ese tema. Otro tema interesante es la guerra de cuarta generación que están sufriendo ambos presidentes. Vamos, ¿por qué digo ambos presidentes? Veamos, ¿qué está pasando precisamente con la censura del señor presidente Donald Trump? ¿Ok? Desde ahí empezó la gente a decir, hey, están censurando. En el mismo Estados Unidos hay millones de personas que están abandonando Twitter y Facebook. Por lo mismo. Por lo que hicieron en contra del presidente de los Estados Unidos. Y de ahí inició esta guerra. O la profundizó, digámoslo de esa manera, el señor Donald Trump. Ok, pero vayamos. Lo mismo ya lo están haciendo en México. Entonces, en esta guerra de cuarta generación. Ahora nos vamos a la guerra de cuarta generación. México está sufriendo una gran presión desde que llegó a la presidencia, y habló el señor Andrés Manuel López Obrador, por parte de las diferentes instituciones de Estados Unidos, ya sea de la CIA, de la DEA, Departamento del Trabajo, ¿ok? Y de todas las instituciones, para tratar de someter al señor Andrés Manuel López Obrador o alinearlo por la política que le convenga a los intereses de Estados Unidos. Esa es la presión que tiene México. Y vive una guerra de cuarta generación porque como las diferentes instituciones de comunicaciones allá en México están alineadas con las de Estados Unidos, resulta que el INE, el señor Córdoba, ¿ok? También, digo, el secretario del presidente del INE quiere censurar las mañaneras. O sea, censura. Son los mismos servidores. Por eso México necesita un propio servidor. Pero esta es la guerra de cuarta generación que vive el señor Andrés Manuel López Obrador. Rusia, pues desde hace mucho tiempo vive la censura, pero en estos momentos vive una peor, una revolución a colores. ¿Pero quién inyectó esta revolución? El señor Alexei Navalny. Y ya hablo precisamente del Juan Guaidó ruso, como yo le he venido diciendo. Un Alexei Navalny que sirve a los intereses o que ha sido creado y diseñado con un propósito. Crear una revolución de colores para crear caos interno en Rusia. De esta manera, Europa y los Estados Unidos puedan tener un pretexto para iniciar con una rusofobia mucho más grande. Un bloqueo económico, así también, ¿cómo le diré?, de comunicaciones mucho más extenso en contra de Rusia. O sea, el señor Navalny nada más es un juguete, es una creación cuyo objetivo es golpear a Rusia. Y eso pasa también en México. Entonces estamos hablando de dos líderes, los dos líderes más importantes, más influyentes en estos momentos. Por un lado, Rusia allá en Europa, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador acá en México. Dos potencias, allá en Europa, Rusia, acá en América Latina, México. Las dos grandes potencias. Pero que pueden transformar de manera conjunta la forma en que se están realizando las cosas. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de Europa y estamos hablando de América. Estamos hablando de dos potencias. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de México. Y estos dos líderes pueden transformar de manera conjunta. Me imagino que se va a hablar no solamente de un acercamiento, no solamente por la vacuna, sino de la censura, de qué manera van a trabajar de manera conjunta para buscar nuevos servidores y estar más comunicados. Al mismo tiempo, me imagino que van a hablar de la economía. De qué manera van a trabajar de manera conjunta para acelerar la transformación o al mismo tiempo la cooperación económica entre estas dos naciones. Que es excelente. Esa es la expectativa que hay. Y me imagino que cientos y miles, o digamos, los diferentes líderes del mundo están esperando y tienen esa expectativa. ¿De qué van a hablar estos dos líderes? ¿De qué van a hablar? ¿A qué acuerdos van a llegar estos dos líderes? Muchos no lo pueden dejar saber al público, ¿ok? Una gran parte. Las partes críticas tienen que ocultarse por el bien de Rusia, por el bien de México. Pero las que pueden ser conocidas por las personas lo va a hacer el señor Andrés Manuel López Obrador cuando salga de esta cuarentena o el tiempo que no pueda estar en las mañaneras. Pero él nos va a informar de lo que suceda, que no le quepa duda, hermano mexicano. Pero sería muy interesante que ya que van a realizar, va a haber esta conferencia o esta llamada, sería muy interesante que en Rusia le propusiera a México un acercamiento en el área tecnológica, especialmente en el área tecnológica militar, porque yo sé que México construye la mayor parte de sus fragatas, tiene la capacidad, así también sus tanques, así también como sus tanquetas, sus vehículos de combate, todo esto México lo construye por sí mismo.
Los misiles también, que se utilizan en gran parte de las fragatas misilísticas, pero sería muy interesante y muy importante que hubiera una cooperación técnico-militar entre estas dos naciones para que México lograra avanzar un poco en la tecnología militar con los radares rusos, que son los más sofisticados, lo mismo que con ciertos misiles que necesita México para la defensa del territorio y de la soberanía nacional. Entonces sería muy interesante y me gustaría mucho a mí en lo personal que abordaran también temas parecidos sobre la tecnología militar y que hubiera una cooperación más estrecha en este rubro entre ambos gobiernos. Me imagino que se van a tomar los temas más interesantes, más importantes. Pero bueno, ahí le dejo esto, amigo, para que vea que los dos líderes empiezan a hablar. Y eso es muy interesante, porque pueden cambiar la forma en que se está haciendo política en Europa y América. Con dos líderes que respetan las normas, leyes y estatutos internacionales. Dos líderes que luchan por tratar de quitar la influencia nefasta de muchas naciones que siempre han impuesto sus condiciones sobre otras. O sea, estamos hablando de dos líderes que quieren cambio y transformación por el bien de México, por el bien de Rusia, por el bien de Europa, por el bien de América Latina. Esperemos que estos dos grandes líderes conversen más, se unan más y busquen soluciones que beneficien a ambas naciones, acuerdos que beneficien a ambas naciones, intercambio entre estas dos naciones y al mismo tiempo incrementar su influencia de un lado a otro para que vaya transformándose, bueno, las partes más importantes del planeta. Bueno, es mi deseo y espero esa expectativa está ahí. Entonces ahí le dejo eso, nos vemos a la próxima. Espero que le haya gustado. Si le gusta, dele like, si no, mándelo al carajo, no hay ningún problema. Lo importante es exponer las expectativas que se miran, que se visualizan entre estos dos grandes líderes. Nos vemos a la próxima.